Cordial saludo, me presento, mi nombre es Lady Mena, un saludo muy especial para nuestra tutora Belkin Castro y a mis compañeros panelistas. La compañera Francia Mena, Héctor Murillo, Kevinson Agualimpia y la compañera Saliluz Perea. El día de hoy compartiremos los análisis críticos y la interpretación que cada uno de nosotros le da a las lecturas vistas en esta fase número 2. Cada panelista tendrá 5 minutos para dar respuesta a una pregunta relacionada a las lecturas. Bueno, sin más preámbulo, daremos inicio al análisis de la primera lectura, Soto 2006, la cual es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica propuesta por Ignacio Martín Baró desde la psicología social. Para adentrarnos un poquito en el tema, cabe destacar que en el texto de Soto se exploran los orígenes y el desarrollo de la psicología social, desde un inicio en Europa hasta su llegada a América Latina, resaltando su conexión con el contexto social y político de esa época. Podemos ver que el autor aborda las diversas corrientes teóricas que han influido en la psicología social, tales como el conductismo, el psicoanálisis y tenemos también la fenomenología. En la lectura pudimos mirar que en el apartado número 2.2 Soto se enfoca en las crisis que experimentó la psicología social en América Latina durante más o menos los años 70 y 80, en el cual presentó la propuesta de Ignacio Martín Baró. Para superarla, es válido recordar que Soto describe las condiciones sociales y políticas que condujeron a esa crisis en la psicología social latinoamericana, ¿cierto? Así pues, le damos la palabra al panelista Héctor Murillo, quien hará su intervención hablándonos de cuáles fueron esos principales factores que provocaron la crisis de la psicología social. Adelante, compañero. Cordial saludo, muy buenas noches para todos mis compañeros panelistas. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un tema tan importante como lo es el de la psicología social. Como mencionaba la compañera, me corresponde hablar sobre la crisis que vivió la psicología social. Para entender esta crisis, es muy importante hacer énfasis que en la época cuando la psicología comenzó a dar sus primeros pasos, era una época que es definida por dos grandes corrientes teóricas, podemos decirlo. La física newtoniana y la teoría de la evolución de Charles Darwin. Estas teorías dieron orígenes a unas teorías derivadas que se llamaron las ciencias del espíritu. Estas ciencias comenzaron a generar una cantidad de hipótesis porque pretendían explicar el comportamiento humano desde una óptica científica. Esto la llevó a hacer diferentes analogías, las cuales no intentaban tanto entender el comportamiento del ser humano, sino como encapsularlo a través de comparaciones que hacían con otros procesos sobre la naturaleza. Entonces aquí la psicología también, digamos, adoptó este método y comenzó, digamos, a intentar, pues, comprender el comportamiento humano a través de metáforas. Entonces aquí comenzamos a ver cómo la psicología en sus inicios fue influenciada por otras ciencias que ya tenían reconocimiento. Y con el objetivo de ganar un reconocimiento comenzó a adoptar estas posturas. En ese entonces también el racionalismo y el método científico y más tarde el empirismo eran pues como los pilares de la ciencia en cuanto a investigación. Los psicólogos de ese tiempo, los psicólogos sociales y generales, tenían que hacer su trabajo adoptando estas ciencias, estas teorías. Debían ellos basar sus procesos de investigaciones tomando como base esta referencia. ¿Qué problema se originaba aquí? Que estas teorías, como eran, por decirlo así, más prácticas y experimentales, no podían dar respuestas a la realidad social. O sea, en algunas ocasiones
iban en contra, digamos, de el énfasis que tenía, digamos, la psicología social, porque estas teorías se hacían en experimentales, pero no dan respuesta a lo que era la realidad social. Esto condujo a que la psicología se encontrara como estrecha, la psicología social, y condicionada, pero de cierto modo les tocaba hacerlo así, porque digamos que eran las corrientes que en ese tiempo estaban reconocidas. Con el objetivo de ganar reconocimiento les tocó adoptar ciertas posturas. En ese entonces, la psicología social se construyó como disciplina sobre dos bases fundamentales, que son las ideas de protestantes y también el paradigma positivista. Las ideas protestantes hacían énfasis en la responsabilidad individual. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que la condición en la cual se encontraban las personas, ellos decían que era producto de, digamos, de las decisiones de esa persona, o sea, responsabilidad únicamente del individuo, pero esto ignoraba las responsabilidades de pronto del Estado o de los gobiernos que estuvieran en ese entonces. El paradigma positivista pues, era una ciencia natural experimentada en la física, cuyos objetivos son puntualmente científicos, políticamente neutros y centrados en el control y predicción de la conducta humana, como única forma de hacer de la psicología una ciencia pues reconocida. Digamos que este paradigma establecía como unos principios y que la psicología debía adoptarlos si quería alcanzar reconocimiento. Entonces la crisis inició cuando la psicología adoptó todas estas corrientes filosóficas, ideológicas, que de alguna manera ideologizaron lo que fue la psicología y perdió como esa esencia, ¿ya? Entonces, cuando estas corrientes entraron en crisis, también la psicología entró en crisis. Y debido a eso se generó pues como la gran crisis. Y bueno, aunque todo esto que pasó, en el fin, digamos, más adelante le dio un beneficio a la psicología, en el sentido de que la psicología, como desde esa postura no podía explicar todo lo que era el comportamiento del ser humano, le tocó dividirse en muchas formas. Salieron diferentes clases de psicologías comunitarias y de alguna manera esta fragmentación ayudó a que este proceso se consolidara más y que la psicología tuviera reconocimiento. Listo, no sé si me pasé el tiempo, ahí le doy la palabra al otro panelista. Bien, compañero. Muchas gracias, compañero, por tan valioso aporte. Si alguno de los panelistas desea intervenir acerca del tema que acaba de hacer mención el compañero, adelante. De no haber alguna intervención por parte de los demás participantes, damos por concluido este primer momento. A continuación, escucharemos a la compañera Sariluz Perea, quien hará su aporte sobre el desarrollo de la psicología social en Latinoamérica. Adelante, compañera. Cordial saludo, tutora y compañeros. Dando respuesta a la psicología social en Latinoamérica, podemos decir que la psicología social comunitaria surgió a mediados del siglo XX, como a mitad pues, del siglo XX. Esta psicología está ligada a las prácticas de psicólogos y psicólogas que buscan responder desde su trabajo profesional a las necesidades de la mayoría de las personas, digamos, como excluidas en un continente herido por el crecimiento salvaje del neoliberalismo. Tengamos en cuenta que el neoliberalismo defiende el libre mercado y el gobierno, limitando como claves para el avance tecnológico y la prosperidad económica. Se centraba más que todo en eso, pues dejando de lado la mayoría digamos, de sus habitantes, excluyendo todo lo que tenía que ver con el crecimiento personal. Esta psicología ha venido trabajando en Latinoamérica temas como la idiosincrasia, la comunicación, los derechos humanos,
negociación y trabajando con las víctimas. Estos conceptos ya mencionados son coherentes con la psicología y permiten un abordaje de las problemáticas de cada región, todas las regiones de Latinoamérica. Sin embargo, esta psicología tuvo un importante punto de desarrollo. Pues concluyendo pues la respuesta a esta pregunta, ese fue parte del desarrollo de la psicología en Latinoamérica. Muchas gracias, compañera. Me gustaría hacer una intervención acerca de lo que acaba de mencionar la compañera, recordando un poquito la lectura, en el cual Soto argumenta que la psicología social debe tener un compromiso con la transformación social y no solo quedarse con la comprensión de una realidad social, puesto que la tesis central del autor es la psicología social, donde debe tener una orientación crítica y comprometida con la transformación social, que permita superar la crisis que atraviesa como áreas del comportamiento, ¿cierto? También podemos mirar que el autor, para sustentar esta tesis, se basa en las ideas del psicólogo Ignacio Martín Baró, ya que él propone una psicología crítica que tenga como objetivo la transformación de la realidad social, tal como hacía mención la compañera hace un momento. Muy bien, compañeros, si algún otro quiere hacer alguna intervención acerca del tema, bien pueda. Ok, chicos. A continuación damos paso al análisis de la última lectura, la cual es igualmente valiosa, ya que está de alguna manera nos aterriza nuestra realidad como futuros psicólogos desde un contexto más local. En este punto, la compañera Francia Mena nos dirá cuál es el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea. Adelante, compañera. Cordial saludo, compañeros panelistas. Dando respuesta a la pregunta, según Ibáñez en 1994, el psicólogo social se presenta como agente inmerso en un entramado de relaciones que le permiten conectarse en la realidad social, no solo desde el ámbito académico, sino también desde lo afectivo y lo emocional. Entra a ser parte de la realidad social como investigador y como actor participante que ejemplifica la reflexibilidad. Esto indica que el psicólogo social debe ser capaz de dar respuesta a las problemáticas inmediatas de la sociedad, es decir, su metodología y marcos conceptuales de análisis deben dar respuesta a esas problemáticas de la sociedad contemporánea y construirse, mostrando así la capacidad de educación propia de esta disciplina. En palabras de Pablo Freire, reconocer cómo se aborda el contexto y la realidad permite al psicólogo social involucrarse en la comprensión de la relación entre el sujeto y la sociedad. Las figuras sociales y mentales, entre las funciones políticas y simbólicas, genera un saber cuya capacidad de transformar realidades es el reto del psicólogo social. Gracias. Muchas gracias, compañera, por su aporte a este panel. Para ir concluyendo, el compañero Kevinson Agualimpia nos dará una breve explicación sobre los fenómenos sociales en su entorno y qué le podría brindar él desde su rol como psicólogo social. Adelante, compañero. Bueno, primeramente, buenas noches, compañeros. Especialmente agradecido por este espacio porque es importante abordar este tema como psicólogo en profesión o como futuros psicólogos, saber la psicología social en su momento o desde sus principios en Latinoamérica, qué nos pudo de pronto
enseñar qué pudo desde su punto de vista enfocarse tanto en Latinoamérica como en nuestro país Colombia. Y es importante señalar que la psicología tuvo un papel muy importante y desempeñó un papel muy importante en nuestro país. Desde mi punto de vista, puedo decir de que la psicología pudo contribuir en esa parte de la inclusión, el cambio positivo de las personas, de esa sociedad, de ese entorno, que en su momento la psicología fue muy difícil de pronto iniciar porque al principio nadie sabía cuál era ese objeto de estudio, nadie conocía de pronto esos autores, esas personas que dieron una teoría y en qué se enfocaba la psicología social y qué le podía brindar la psicología social a la psicología en general. Es importante saber qué le aportaban esos profesionales y esta psicología social buscaba ese espacio de reconocimiento porque en su momento estaba la psicología clínica que era en ese entonces el auge porque todos miraban era la psicología clínica, más no esa psicología social que de pronto no tenía esa visión o no tenía de pronto ese, por decirlo así, no era tan acogida como la psicología clínica. Entonces, es importante saber ese objeto de estudio, qué le aportaba como profesionales a la psicología social en este país, a la construcción de ese conocimiento y a la intervención de esa realidad social que se presentaba en ese momento. Es por ello que si nos ponemos a ver, la psicología social fue aumentando en nuestro país. O sea, en estos últimos años ha tenido de pronto la psicología unas dificultades porque muchos se preguntaban, pero ¿qué es la psicología social? ¿Quiénes son sus autores? ¿De dónde proviene? Y podemos decir de que la psicología social, desde ese fenómeno social, ¿qué nos aporta a nosotros como en el rol de psicólogo? Entonces, esta psicología puede contribuir a ese bienestar social como sociedad. O sea, ¿qué le podemos aportar nosotros como psicólogos sociales a nuestro entorno? Podemos mirar de que esta psicología se puede aplicar en ese entorno a esas personas que son marginadas por la guerra, a esas personas que son de pronto olvidadas por el gobierno, esas situaciones que vimos diariamente y más acá en nuestro territorio que ha sido por decirlo así, una región olvidada, una región que ha sido de pronto excluida del país o de los gobiernos que han pasado, porque si ustedes se ponen a ver el Chocó ha sido rico en flora, en fauna, tenemos dos océanos, o sea, somos ricos en tantas cosas, pero entonces vienen acá a nuestro departamento y sacan la materia prima, ¿cierto? Pero nosotros como chocuanos no podemos iniciar de pronto con ese proyecto para nosotros tener esas empresas, tener de pronto esa iniciativa de poder contribuir al país en general. Tenemos ese oro que lo extraen de nuestra tierra y nosotros no somos capaces de invertir de pronto de una manera mucho mejor ese material, ese metal que es tan importante para nosotros. Entonces, es importante saber, bueno, aquí sí les voy a decir, aquí tengo algo pues apuntado, lo vi muy interesante y les quiero compartir esta parte. Considero que como psicólogo social en Latinoamérica es fundamental, ya que al abordar esos fenómenos sociales podemos mirar ese contexto cultural en la comprensión del comportamiento humano, o sea, saber cómo se comporta
esa sociedad, porque ustedes son conscientes de que, por ejemplo, digamos que todos somos chocuanos, pero digamos que están los sanjuaneños, están los atrateños, están, por ejemplo, los del Baudó y tienen unas culturas diferentes, pero en general son chocuanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno se sumerge de pronto a una región, a un municipio donde hay unas culturas diferentes. O sea, ellos como sociedad tienen unas culturas diferentes a las que de pronto tengan, digamos, los de Quibdó. Entonces, por ejemplo, acá en Quibdó nosotros celebramos, digamos que San Pacho. Entonces, en Ismina, en Condoto, allá en el San Juan, es diferente porque ellos tienen de pronto otras culturas y ese tipo de situación. Entonces, esa es de pronto mi intervención como psicólogo social, tratar de contribuir a ese fenómeno social, a dar nuestro grano de arena y poder ayudar de la mejor forma a que como sociedad podamos dar de pronto un salto y podamos generar esa paz y esa calidad de nuestra comunidad y nuestro entorno. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero, tan valioso aporte. Sí, pues por lo valioso. dicho por el compañero, yo agregaría, complementando un poquito, que el análisis del contexto, como bien lo dice el compañero, nos permite conocer las realidades de cada territorio. Ahí incluye el ejemplo que él decía, que una persona de Imina, otro de Quibdó, y bueno, tienen diferentes cosas, por decirlo así. Entonces, si estamos hablando de rol, debemos desempeñar nosotros como profesionales, tenemos que tener presente que no es igual un país, por decir así, como Colombia, comparado con otro de mayor desarrollo, pongamos este ejemplo así, porque la historia de conflicto, violencia y desplazamiento, entre otras problemáticas, es muy distinta en nuestro contexto colombiano a comparación de otros, ¿cierto? Destacando que puede ser similar en América Latina, ya que existe una conexión pues, de similitudes en las problemáticas sociales que han surgido durante tantos años, pues podemos decirlo así. Sin embargo, es muy importante tener claridad de cómo nuestra postura en nuestro trabajo va a generar un impacto, ya sea positivo o negativo. Ahí también relacionamos con lo que decía el compañero hace un momento. Pero lo más importante es que de una u otra manera aportemos positivamente a cada problemática que hay en nuestro contexto, ¿cierto? Ese es mi aporte pues, que haría a la que dijo el compañero hace un momento. ¿Algún otro panelista desea aportar algo a este tema? Compañera, pues yo como para... Sí, qué pena. Francia. Bueno, pues como para concluir precisamente sobre el rol del psicólogo, pues yo digo que teniendo en cuenta que Colombia, hablamos ya de nuestro país, teniendo en cuenta que Colombia es un país biodiverso, nosotros más que una obligación es un compromiso. Tenemos el compromiso con la sociedad y sería generar conciencia, literal, conociendo las culturas, conociendo nuestras raíces y todo eso, sería la tarea fundamental generar conciencia. Ya nos hemos dado cuenta y según lo que hemos vivido más que todo, digamos, políticamente, que ya las cosas han mejorado mucho. Ejemplo, la gobernadora que tiene allá en el Chocó. Ya somos unas personas que nos han creado tanto eso de generar conciencia que ya no pensamos como antes y eso es una evolución grandísima desde nuestro departamento a nivel nacional e internacional. Entonces, pues yo concluyo pues en pocas palabras que el rol de nosotros sería un compromiso con la sociedad partiendo desde su cultura, generando conciencia. Muchas gracias. Muy bien, compañera. Compañera, si me permite. Ok, ay, perdón, claro que sí, adelante. Bueno, si me permite, pues aportando a lo que dijo la compañera, es real y creo que esa es la parte bonita
de la psicología social, de ser psicólogo social, es que nosotros estamos presentes en este contexto social, lo conocemos, experimentamos las mismas problemáticas, nos vemos afectados. Entonces, pues, no mirarlo como que yo soy el investigador, yo soy el que va a orientar, sino yo estoy experimentando esto, sé que se siente, entonces comprendo a todas las demás personas que lo están experimentando. Pienso que se me fue la paloma. Ay, se me fue. Ay, démoslo hasta ahí porque se me fue. Apoyando lo que de pronto la compañera, de pronto que se le fue la paloma, cójala. Bueno, hay algo importante que o sea, es interesante en la lectura que se realizó y se los voy a decir pues brevemente. Y era que ahí manifestaba que la psicología social se enfocó durante mucho tiempo en el área clínica y en esa área terapéutica. ¿Por qué? Porque esa disciplina vio de pronto esa viabilidad en esas áreas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en su momento? El gobierno nacional no gestionaba esos recursos necesarios, esos recursos suficientes para de pronto abordar como tal las investigaciones del psicólogo social en su entonces, ¿ya? Entonces, esa psicología, como no tenía esos recursos económicos por parte del gobierno, no se podían hacer esas investigaciones y esos programas académicos específicos, porque no estaban pues con esos recursos, esos fondos, y no permitía ese desarrollo global de la psicología social, ¿ya? Tenemos que entender de que la psicología social inició así. La gente al principio no le prestaba atención porque pensaba que no era necesaria o que no era de importancia, como lo eran, como les digo, esa psicología clínica o esa psicología que se enfocaba de pronto en el tema del estudio como tal. Pero la psicología social no fue fácil en Colombia. Ella tuvo su momento muy difícil y fue así como la psicología poco a poco fue surgiendo hasta el día de hoy. Ese es un gran aporte que pronto sí quería darle ya como para finalizar. No sé qué, si la compañera ya consiguió la paloma, siga. Un pequeño aporte. ¿Algún otro compañero? Bien. Sí, un pequeño aporte. La verdad, como todos lo mencionan, la realidad social que vivimos pues especialmente en estos territorios más marginados, pues implica un gran desafío para nosotros. Como decía la compañera, no solamente uno conocer esas problemáticas que se dan, sino que a partir de ese conocimiento y a partir de las experiencias adquiridas, de los métodos aprendidos aquí en esta carrera de psicología, cómo nosotros podemos contribuir para ser agentes de cambio, que esta realidad que a veces le causa una impotencia de ver tantas cosas difíciles y como que no tener cómo hacer algo frente a eso. Entonces, desde nuestra profesión podemos aportar un grano de arena que contribuya al mejoramiento de nuestra sociedad. Eso era todo para complementar. Muy bien, compañero, gracias. ¿Hay otro panelista que desea intervenir? Bueno, no siendo así, de esta manera damos cierre a este panel el día de hoy. Agradezco a mis compañeros por los conocimientos y el análisis compartido, muy nutrido este panel. No siendo más, y si no hay alguna otra intervención, pues, de parte de alguno de nosotros, en relación al tema discutido en este momento, damos por terminado este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, compañeros.